tema que veremos a continuación es ¿cuál es el origen de la filosofía? Proviene del mito como primera explicación de la realidad. El hombre trata de explicarse cómo y de dónde proviene la realidad en la que vive. ¿Cómo se inventó la escritura? ¿Cómo se inventó la rueda? ¿Cómo se inventó el juego? ¿O cómo se creó el juego? Entonces, va viendo cuentos reales con personajes naturales o sobre extraordinarios para explicarse de dónde proviene su realidad. También nos habla de que del mito proviene la filosofía. El hombre, a medida que avanza en la sociedad, va aumentando y cambiando su rumbo. Es decir, que va reemplazando su pensamiento mítico por un pensamiento reflexivo. ¿Todos los pueblos de la humanidad han producido filosofía? Si tomamos en cuenta el pensamiento, fue desarrollando desde lo mágico y mítico hasta lo reflexivo y lógico. Es decir, que cada pueblo ha producido su propia filosofía. El primer pensamiento filosófico griego. El pensamiento filosófico griego se inició con los filósofos conocidos como presocráticos en la antigua Grecia, donde se preguntaban por aquello que resultaba más cercano, convirtiendo en enigma y misterio el origen de lo material en todas las cosas. Corrientes filosóficas presocráticas. Entre las corrientes filosóficas presocráticas tenemos a la escuela jónica, eleata. La escuela jónica tuvo como centro de acción la costa de Asia Menor, región de Jonia, donde sus principales representantes fueron Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, mientras la escuela eleata tuvo como representantes a Parménides y Zenón de Elea. Junto a estas dos escuelas se situaron filósofos como Heráclito, Empédocles y Demócrito. Este último fue el fundador de la escuela atomista y pitagórica, como es Pitágoras. Definición de la filosofía. La filosofía deriva etimológicamente de dos palabras griegas, philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Es decir, que desde la etimología la palabra filosofía es el amor a la sabiduría. Pero realmente, ¿qué significa la filosofía en nuestra actualidad? La respuesta a esta cuestión no es fácil, pero podemos definirla de la siguiente manera: como un saber, como un conocimiento, como un saber por el gusto del saber, como un conocimiento de la realidad, y como un conocimiento de la realidad que nos enseña a vivir bien. La primera, que hace la referencia a la filosofía como un saber, como un conocimiento, donde el hombre comienza a filosofar cuando pierde todas las certezas que tenía a su alrededor, dentro del universo, sobre un origen de su presente y su futuro. La filosofía como un saber por el gusto del saber afirma que la filosofía es un saber por el gusto del saber. Estamos diciendo que la actividad de filosofar no la hace cualquiera, por lo cual somos quienes viven en el momento
y nos interesa el resto? Entonces, la filosofía por el gusto del saber exige determinadas circunstancias, determinadas preposiciones y sobre todo el ánimo para realizar la actividad del saber, como un conocimiento de la realidad que nos enseña a vivir bien. ¿Qué debemos hacer para vivir bien, para ser felices? Es una cuestionante. Contestar a esta pregunta por el ser humano debe controlar emociones, sobre todo para poder responderla. Disciplinas de la filosofía. Dentro de las filosofías de la filosofía encontramos a la lógica, a la antropología filosófica, a la gnoseología, estética y axiología. ¿Pero qué es la lógica? La lógica es una ciencia que nos da leyes formales del pensamiento, nos enseña a pensar y a razonar, pero en forma correcta, distinguiendo razonamientos verdaderos de los falsos. La gnoseología, la teoría del conocimiento en general, con la cual nosotros podemos tener un conocimiento filosófico. La axiología es la ciencia que estudia los valores entre lo bueno y lo malo que delimita el comportamiento humano. La estética que es la ciencia de la belleza, pero esa belleza que tiene el ser humano por dentro y por fuera. La antropología filosófica como una ciencia que estudia al hombre, pero desde su pasado, presente y futuro, tomando en cuenta su cultura y su complejidad. Corrientes filosóficas. Tenemos 5 corrientes filosóficas. La primera es el dogmatismo. El dogmatismo proviene de la palabra dogma, que traduciendo al castellano quiere decir doctrina fija, por lo cual esta corriente filosófica da el conocimiento al sujeto, pero desde un punto de vista ya establecido, es decir, que obliga a aceptar de modo sutil y disimulada un determinado pensamiento al razonamiento humano. El escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Es una corriente filosófica que niega la posibilidad del conocimiento. Según ella, es imposible el conocimiento. Es algo extremo que ninguno de nosotros tendría la posibilidad de aprender nada. Es decir, que niega cualquier tipo de conocimiento basado en la duda. El pragmatismo es la corriente filosófica del conocimiento en cual es útil y valioso para la vida. Si el conocimiento no tiene utilidad, no sirve. El racionalismo. Esta corriente filosófica sostiene a la razón y al pensamiento como la causa y el origen del conocimiento. Es decir, que el racionalismo se basa en la razón y del pensamiento humano. Y por último tenemos al empirismo. Esta corriente filosófica sostiene que la experiencia es la única fuente del conocimiento humano. Con esto habríamos concluido el tema. Recordarles que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates.